Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende el fuego de tu amor, envía, Señor, tu Espíritu, sea creado y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que guiados por ese mismo Espíritu vamos a conocer las cosas que son rectas y gozar siempre de tus consuelos divinos, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. María, sede de sabiduría, ruega por nosotros. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Doy por asentadas las otras, una interpretación me quedó pendiente, la latinoamericana, que es la teología de la liberación, que inició por allá en el año 72 con una obra de Gustavo Gutiérrez, Teología de la Liberación. Y se ha recalcado mucho la interpretación de los textos bajo la línea desde el punto de vista del trabajo con los pobres, ¿no? Entonces, darle mayor de sentido a a lo que la palabra tiene de primacía. Dice, no, primacía a lo al elemento antropológico más que el elemento cristológico, o sea, mirar más su mirada sobre la persona humana y sus condiciones, que vaya el mensaje de eso, ¿no? Donde hablar de también darle primacía más a la ortopraxis que a la ortodoxia, o sea, a la práctica, más que a la doctrina, en fin. Y finalmente terminaba yo con una reflexión sobre, como lo inicié en el segundo capítulo, o el primer capítulo, es hablar en el silencio a partir de Jesucristo, ¿no? Finalmente, es un misterio que nos rebasa, que entre más vamos profundizando, cada vez se va abriendo más a nuestra propia capacidad y decir, pues finalmente es una entrada de un trabajo que si cada una de las generaciones tendrá que responder a las interrogantes del hombre de su tiempo. Ahorita nos tocó vivir nuestro tiempo y estamos tratando de responder a la gente de nuestro tiempo. Ya no podemos responderle a la gente de tiempos pasados, porque ya sería un anacronismo estar tratando de sacar una doctrina o una elaboración, o un análisis o una reflexión que parta de una idea o no visualice el acontecimiento social que tiene enfrente, la situación humana, la situación de comunicación, en fin, una serie de fenómenos socioculturales y que nos mueven a la persona, ¿no? Más ahora que habla de cambio de época, ¿no? Hemos cambiado una época que todavía estamos por definir todavía, ¿sí? Estamos todavía por encontrarle la vertiente por donde se da esto. Por eso el tercer capítulo, pongo así, en definitiva, vamos pensando, ¿qué pretendió Jesucristo? ¿Qué quiso hacer? ¿Qué trató de presentar? En principio Jesús no se predicó a sí mismo, ni a la iglesia, sino el reino de Dios. Reino de Dios es la realización de la utopía fundamental del corazón humano, lo que hay en el ser de cada uno de nosotros, de la total transfiguración de este mundo. Veremos cielos nuevos y tierra nueva, libre de todo lo que lo aliena, como puede ser el pecado, el dolor, la división y la muerte. Jesús viene y anuncia: se acabó el tiempo de espera, el reino está cerca. No solo promete esa nueva realidad, sino que comienza ya a realizarla y a mostrarla como posible a otro mundo. Vino a confirmar una buena noticia: este mundo siniestro, como lo tenemos, tendrá un fin bueno, humano y divino. En medio de general de confusión actual de ideas, tantas ideas que hay,
las veo ahí, a veces me sonrío, a veces me fastidio cuando aparecen en medio de de lo que ponen ustedes, pues a veces cosas que pues no van con todo ello, pues no. Pero en fin, cada quien tiene que ir poco a poco asimilando. En medio del diálogo entre las diversas confesiones cristianas, que nos cuesta a nosotros, de confrontación con las diversas religiones que ha habido, exceptuando yo creo con Papa Francisco, nos vemos llevados a preguntarnos con toda simplicidad, ¿qué pretende en definitiva el cristianismo? ¿Qué pretendió y qué vino a hacer en definitiva Jesucristo? ¿Qué es lo que hacemos cuando profesamos la fe cristiana y tratamos de vivir el mensaje de Jesús y siguiendo su vida? Necesitamos saber lo que queremos para justificar ante nosotros mismos, primeramente, preguntarme a mí, darme razones, y entonces legitimar ante los demás las razones de nuestra esperanza. Primera de Pedro 3:15. Y quisiéramos definir en el horizonte más amplio desde el que podemos comprender a Jesucristo y su mensaje. Entonces, en pocas palabras, podríamos decir, Jesucristo pretende ser en su propia persona, óiganlo bien, la respuesta de Dios a la condición humana. ¿Qué condición humana? Pues ustedes pregúntense qué es lo que son ustedes. Somos una pregunta constante. Somos un cuestionamiento constante. Nos vamos haciendo de manera constante. Nos vamos preguntando dónde venimos, a dónde vamos, por qué no estamos felices, por qué nos fastidiamos, en qué consiste la alegría, en qué es toda la condición humana. El primer elemento para mí es que para comprender las respuestas necesitamos entender las preguntas. Cuando no se entienden las preguntas, pues cuesta sumamente mucho tener las respuestas. Si Jesucristo pretende ser la respuesta de Dios a la condición humana, entonces conviene saber a qué preguntas de la condición humana pretende Él ser la respuesta. Nosotros solo entendemos cuando comprendemos las preguntas a las que algo o alguien pretende ser las respuestas. ¿Cuáles son estas preguntas? He aquí algunas de ellas, verdaderamente fundamentales a mi gusto, tanto en el pasado como en el presente. ¿Por qué el hombre no consigue ser feliz? ¿Por qué no puede amar? ¿Por qué se encuentra dividido en sí mismo? Atormentado por las preguntas últimas, la muerte, el juicio, el infierno, la gloria. Todos los animales tienen un hábitat en el mundo, mientras que el hombre aún sigue buscando su verdadero lugar. Sigue buscando por dónde. ¿Por qué hay separación, dolor y muerte? ¿Por qué no se puede conseguir una forma de relación fraterna entre los hombres? Y en lugar de ello, lo que hay es legalismo y esclavitud. ¿Por qué para conseguir la paz se hace la guerra? Y para evitar la guerra el hombre se arma y se prepara para ella. De los 3.400 años de historia de la humanidad, que podemos fechar por medio de la literatura o de otras fuentes, 3.166 años fueron años de guerra. Y los 234 años restantes no fueron ciertamente años de paz, sino se prepararon para la guerra. Hay una alienación que atraviesa y da cabo
toda la realidad humana, individual, social, y también lo que ha presentado el Papa en Laudato Si, cósmica. ¿Quién será capaz de traer la paz, la salvación y la reconciliación de todos con todos? Hay en el hombre un principio de esperanza, generador de constantes utopías, sueños de superación y felicidad suprema, atestiguado en todas las culturas y civilizaciones, aún las más primitivas, desde el epos del Gilgamesh, ahí lo pueden buscar, de los pueblos babilónicos, así como el siglo VIII antes de Cristo, o de nuestros indios tupis guaraníes, o los apapucúas guaraníes, hasta las modernas utopías del admirable mundo nuevo, o de un mundo totalmente planetizado o amorizado, principio principio del que da también testimonio el Apocalipsis, cuando dice: ahí él enjugará todas las lágrimas de sus ojos, y río habrá llanto, ya muerte, ni habrá llanto, ni gritos, ni fatigas, porque el mundo viejo ha pasado. Ahí hago un mundo nuevo, dice Apocalipsis 21, 4, 5. Todas las religiones e ideologías conocen estas preguntas y dan a su modo respuesta. Y el hombre desconsolado sigue diciendo con San Pablo: pobre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo que me lleva a la muerte? Romanos 7, 24. Sin embargo, de ahí aparece un hombre en Nazaret, un hombre que se alza en Galilea, revelándose con B chiquita, manifestándose más tarde como el mismo Dios bajo condición humana y anunciando la respuesta de Dios a todos esos interrogantes. Se acabó el tiempo de la espera. El alborear del nuevo orden está al caer y será traído por Dios. Cambien de vida, crean en la buena noticia. Segundo elemento, Jesús predica un sentido absoluto para nuestro mundo. Vuelvo a insistir, Jesús no comenzó predicándose a sí mismo, ni se anunció como hijo de Dios, Mesías o Dios. Los títulos que los evangelios atribuyen a Jesús son, en su inmensa mayoría, expresiones de fe de la comunidad primitiva muy posteriores. Ya lo vimos eso. La resurrección de Jesús constituye la gran modificación. Solo ahora comprendía profundamente quién era Jesús y lo que Jesús significaba para toda la historia de salvación. Creo que ya les expliqué esto, pero no sé si tengo que volverlo a explicar. Siempre lo digo de manera muy simplona. Yo regularmente dicen que las personas que tienen los problemas de amores son las últimas que se dan cuenta, pero a veces voy a poner el ejemplo de una señora que de repente llega, viene y me dice: padre, fíjese que me quiero divorciar y que esto y esto y esto y esto y esto. ¿Por qué no? No, porque mi esposo me ha sido infiel y tiene mucho tiempo y que sabe qué, y empieza a platicar la historia, ¿no? Y me dice: mire, al principio pues yo ni cuenta me daba, pero estaba esto, no venía esto, que iba a hacer lo otro, que para allá y para acá, y dice: está bien, trabaja mucho el viejo.
y que se iba, pues ni modo, se desvaló por esto y que lo otro. Después de que ya lo alcanzó y dijo, oye, ya te vi, está anda, entonces dice, entonces ahora lees para atrás. Y dice, con razón. Nada de que trabajaba, estaba haciendo esto y esto y esto y esto y esto y esto. Eso nos sucede en la vida de nosotros. Y eso le sucedió también a los discípulos. Después de la resurrección, dijeron, dale, con razón aquello, con razón esto, con razón ándale, mira por qué nos dijo esto y el otro, ¿no? La resurrección constituye pues gran modificación. Solo ahora comprendía profundamente quién era Jesús y lo que Jesús significaba para toda la historia de salvación. En ese clima fueron desentrañando el secreto último del predicador, taumaturgo de Nazaret, o sea, el que sanaba. Hechos 2, 22, 23. Atribuyéndole títulos de excepción, desde el santo, el justo, Hechos 3, 14, el siervo de Dios, Hechos 4, 27, hasta el hijo de Dios, Mesías, y por último, Dios mismo. Lo que estaba latente e implícito en las palabras, en los signos. El domingo pasado, antepasado, nos dijo, no entendieron los signos. Y el pasado también, esta gente me sigue porque les he dado de comer, no porque hayan entendido los signos y actitudes del Jesús histórico. Quedó entonces después la resurrección, quedó patente y quedó explícito. Los títulos que la fe le atribuyó expresan con toda exactitud quién fue Jesús desde su nacimiento hasta la cruz. Nomás que no los ponen como si estuviéramos en aquel momento, hubieran comprendido aquello. Y si comprendieron aquello, ¿cómo es que lo crucifican? No lo comprendieron en absoluto. El esperado de las naciones, el Salvador del mundo, el Hijo de Dios, el mismo Dios hecho condición humana. Todo esto lo veremos con mayor detenimiento en otros capítulos a lo largo de este artículo que estoy trabajando. Cristo no comenzó predicándose a sí mismo, sino el reino de Dios. Vuelvo a repetirlo varias veces para que les quede claro. ¿Qué es lo que significa el reino de Dios? Que indiscutiblemente constituye el centro de su mensaje. Para los oyentes de Jesús significaba algo muy distinto de lo que significa para los oídos del creyente moderno. Para quien el reino de Dios es la otra vida, el cielo, lo que hay después de la muerte. Eso a veces significa para la gente, cuando estemos en tu reino. El reino de Dios, que aparece 122 veces en los evangelios, y de ellas 90 en labios de Jesús, significaba para los oyentes de Jesús la verificación de una esperanza. Al fin del mundo, de la superación de todas las alienaciones humanas, de destrucción de todo mal físico o moral, del pecado, el odio, la división, el dolor y finalmente la muerte. El reino de Dios sería la manifestación de la soberanía y el señorío de Dios sobre este mundo siniestro, dominado por las fuerzas satánicas en lucha contra las fuerzas del bien. El término con el que poder expresar que Dios es en sentido último de este mundo, el que no tardará en intervenir para sanar toda la creación en sus fundamentos,
instaurando el cielo nuevo y la nueva tierra. Si se va el internet, pues a ver cómo nos va, porque aquí está parpadeando la luz. Entonces, el término con el que podemos expresar que Dios es el sentido último de este mundo, el que no tardará en intervenir para sanar toda la creación en sus fundamentos, instaurando ese cielo nuevo y esta tierra nueva. Esta utopía constituye el anhelo de todos los pueblos. Es objeto de la predicación de Jesús, el cual promete ya no será utopía, sino una realidad que habrá de ser introducida por Dios. Por eso, al predicar por primera vez en la sinagoga de Galilea y leer el pasaje de Isaías 61:11 y siguientes, el Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido. Marcos me ha ungido para anunciar a los pobres la buena nueva, proclamar la liberación a los cautivos, la vista a los ciegos, para dar libertad a los oprimidos y proclamar el año de gracia del Señor. Dice después, esta escritura que acaban de oír se ha cumplido hoy. Lucas 4:18 al 19 y 21. A la pregunta que desde la cárcel le hace Juan el Bautista, ¿eres tú el que ha de venir o debemos esperar a otro? Jesús responde, los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios, los sordos oyen, los muertos resucitan y se les anuncia a los pobres la buena noticia. Mateo 11:3-5. Aquí está la señal de la total transformación. Quien es capaz de introducir semejantes realidades ha de ser el liberador de la humanidad. Cristo se concibe como liberador, como predica, presencializa e inaugura el reino de Dios. El reino de Dios es la revolución y la transfiguración absoluta, global y estructural de esta realidad del hombre y del cosmos, purificados de todos los males y lleno de la realidad de Dios. El reino de Dios pues no pretende ser otro mundo, sino el viejo mundo transformado en nuevo. Así que no se espera la destrucción del mundo, sino que este mundo nuestro sea renovado, como no se espera que cuando la muerte nosotros, la destrucción total, no, una transformación nueva, plena. Si Mateo emplea la expresión reino de los cielos, porque aparece esto, en lugar del reino de Dios, es muy sencillo, porque como buen judeocristiano, acuérdense, los judíos procuran imitar el nombre de Dios y en su lugar emplean la palabra cielo. Eso ha creado muchas confusiones de pensar que se trata de arriba nada más. El reino de Dios no significa únicamente la liquidación del pecado, sino todo lo que el pecado significa para el hombre, para la sociedad y para el cosmos. En el reino de Dios, el dolor, la ceguera, el hambre, las tempestades, el pecado y la muerte no tienen lugar. Lucas lo expresa perfectamente cuando anuncia que con Jesús ha llegado el año de gracia del Señor. Si uno se queda así como sacado de onda, pero en el libro del Éxodo se refiere que cada 7 años habría de festejarse el año sabático. Éxodo 23:10 al 12 y capítulo 21 del 2 al 6. En ese año todos deberían sentirse hijos de Dios y precisamente por eso
Todos deberían considerarse hermanos. Los esclavos serían liberados. Las deudas serían perdonadas y las tierras equitativamente distribuidas otra vez de nuevo. Ningún amo debería olvidar que cada uno de los hombres es para Dios un ser libre. Deuteronomio 15, del 12 al 15. El Levítico también 25, del 8 al 16. Resalta esta idea social, prescribiendo que cada 50 años se celebre un año jubilar. Por eso cuando hacen los años jubilares, los papas dicen, bueno, que queden perdonados todos los pecados. Iniciemos otro año, un tiempo nuevo. Sin embargo, este ideal social jamás se vio cumplido. El egoísmo y los intereses creados fueron siempre más fuertes. Por eso no tardó en convertirse en una promesa para los tiempos mesiánicos que presenta Isaías 61:1. Y el perdón de las deudas, el año sabático, la reconciliación social. Jesús se alza en Galilea y proclama que Él va a traer el año de gracia del Señor, que Él va a realizar esa vieja utopía del pueblo, que el egoísmo va a ser superado por un nuevo orden de las cosas en el mundo. Una vieja utopía se va realizando. 3 elementos. Los milagros de Cristo, antes de revelar su divinidad, que a veces es lo que nosotros nos queda ahí marcado, lo que pretenden es mostrar que el reino ya está presente y fermentando desde dentro este mundo viejo. Una utopía tan antigua como el hombre está verificándose. La liberación total. Si por el dedo de Dios expulso yo a los demonios, es que ha llegado a ustedes el reino de Dios. Lucas 11:20. Nadie puede entrar a la casa del fuerte y saquear su ajuar si no ata primero al fuerte. Él es más fuerte que vence al fuerte. Él es la escatología realizada. Con su venida se celebran las bodas del tiempo de la salvación. Por eso, allá es el vino nuevo y el nuevo vestido del cosmos renovado. Su presencia transforma el mundo y a los hombres. Las dolencias son curadas. Mateo 8, 16, 17. El luto se transforma en alegría. Los elementos lo obedecen. A hasta al mar le obedece. La muerte se convierte apenas en sueño. Déjenme, está dormida. Y se ríen de él. Los pecados son perdonados. ¿Qué es más fácil decirle? Levántate y anda, o tus pecados son perdonados. Y entonces, y los demonios impuros dejan paso al Espíritu de Dios. ¿Qué quieres tú con nosotros, Hijo de Dios? Es tiempo de alegría, no de ayuno. Por eso clama Jesús. Bienaventurados los pobres, porque suyos es el reino de Dios. Bienaventurados los que tienen hambre ahora, porque serán saciados. Bienaventurados los que lloran ahora, porque reirán. Con Cristo se anuncia el año de gracia del Señor, que ya no tendrá fin. 4. El reino de Dios no es un territorio, sino un orden nuevo de las cosas. El reino de Dios que Cristo anuncia no consiste en la liberación de tal o cual mal, de la opresión política de los romanos, de las dificultades económicas del pueblo o únicamente del pecado. El reino de Dios no puede ser reducido a este o aquel otro aspecto, porque abarca todo.
mundo, hombre, sociedad. La realidad toda debe ser transformada por Dios. De ahí la frase de Cristo: el reino de Dios viene sin dejarse sentir. Ya no irán, véanlo aquí, véanlo allá, porque el reino de Dios ya está entre ustedes. Esta expresión, el reino de Dios está entre ustedes, significa la más reciente exégesis: el nuevo orden introducido por Dios está a nuestra disposición. No pregunten cuándo ha de ser establecido en el futuro. Por tanto, no corran de acá para allá, como si el reino de Dios estuviera vinculado a algún lugar determinado, sino más bien decídanse ya y comprométanse con él. Dios quiere ser su Dios. Ábranse pues a su deseo. Dios está esperándonos ahora de un modo especial. Prepárense y acepten este último ofrecimiento de Dios. El reino de Dios, como puede deducirse, supone un dinamismo, notifica un acontecimiento y expresa la intervención de Dios ya iniciada, pero que aún no ha sido totalmente acabada. Por eso, al predicar y hacer presente el reino de Dios, Cristo nos enseña a rezar: venga a nosotros tu reino. La predicación del reino se efectúa en dos tiempos: en el presente y en el futuro. Cuando el tiempo del mundo pecador ya ha pasado, los sufrimientos hayan desaparecido, no exista ya el luto, no exista la muerte que ya haya sido suprimida y los muertos resuciten, los fundamentos del antiguo orden se conmoverán. Los últimos serán los primeros. Los pequeños serán grandes. Los humildes serán maestros. Los enfermos serán curados. Los sordos oirán. Los oprimidos serán liberados. Los pecadores serán perdonados. Les será devuelta a los hombres la gloria, la vestidura celeste de los ángeles. Los elegidos dispersos volverán a ser reunidos. Lucas 13:29. Los hijos de Dios se encontrarán en la casa paterna, como al hijo pródigo, en los brazos del Padre, donde toda hambre y toda sed serán saciadas y se desbordará la risa alegre del tiempo de la liberación. Lucas 6:21. El reino de Dios no es únicamente espiritual. De todo lo anterior se deduce un dato evidente: el reino de Dios, en contra de lo que piensan muchos cristianos o lo viven, no significa algo puramente espiritual o no perteneciente a este mundo, sino que en la totalidad de este mundo material, espiritual y humano ha sido introducido ya en el orden de Dios. Si así no fuera, ¿cómo habría podido Cristo entusiasmar a las masas? Algunos de los antiguos textos siguieron conservando el tono original: les aseguro que ya no beberé del producto de David hasta el día en que lo beba de nuevo en el reino de Dios. Mateo 14:25. En otra ocasión, a quienes lo abandonan todo por el reino de los cielos, le prometo el 101 en casas, haciendas, etc. Marcos 10:30. Y a sus discípulos les dice: yo por mi parte dispongo un reino para ustedes, para que coman y beban en mi mesa, en mi reino, y lo siente sobre todo para juzgar a las 12 tribus de Israel. El estallido pues de este nuevo orden será inminente. No pasará esta generación hasta que todo esto suceda.
En cierta ocasión concreta, aún más, y afirma: les aseguro que entre los que aquí presentes hay algunos que no gustarán la muerte hasta que vean venir con poder el reino de Dios. Marcos 9:1. Y a los discípulos les dice: les aseguro, no acabarán de recorrer las ciudades de Israel hasta que sea con él se ha iniciado el fin, antes de que venga el Hijo del Hombre. Mateo 10:23. De aquí que entonces, pues, Cristo es consciente de que con él ha iniciado ya el fin de este mundo viejo. Él mismo pertenece ya al reino. La participación en el nuevo orden está condicionada a la adhesión a su persona y su mensaje. Semejante predicación se sitúa de un modo visual dentro de una atmósfera apocalíptica, en el sentido como una expectativa del fin del mundo, típica de la época neotestamentaria. Entiendo por apocalíptica expresiones marcadas con formas de tipo simbólicas, pero también con elementos. Las estrellas se bambolearán, habrá los que sobrevolarán los cielos, es una expresión meramente metafórica para decir cómo ese reino va a venir con fuerza, se van a notar, ¿no? Como hombre de su tiempo, Jesús también respira esta atmósfera, y aunque se diferencia de ella profundamente, a pesar de ello, se puede preguntar: ¿por qué adoptó Cristo la idea del reino de Dios, del mesianismo y del fin del mundo como vehículo de su mensaje? ¿Por qué se refiere a la inminente irrupción del reino? ¿Por qué habla del Hijo del Hombre que vendrá glorioso sobre las nubes, así como de un juicio final y de todo el simbolismo de las esperanzas mesiánicas? Para responder a estas preguntas es preciso considerar brevemente el sentido religioso del lenguaje apocalíptico referido al fin del mundo. Y el pueblo se hallaba en ansiosa expectación. En sus antigüedades judaicas, se llama el libro, se refiere Flavio Josefo, un historiador judío de los años 100 antes de Cristo hasta los 100 después de Cristo, tenían como principal preocupación de liberarse de toda clase de dominación por parte de otros, a fin de que solamente Dios sea servido. A partir del exilio, en el 587 antes de Cristo, los judíos vivieron prácticamente sin libertad. Los sucesores de Alejandro Magno pasaron a soportar el yugo romano. Las posibilidades de liberación se habían agotado. Tan solo una intervención de Dios podría devolverle la libertad, la independencia. Surge entonces una abundante literatura apocalíptica, especialmente en tiempo de los Macabeos, que comienza con el libro de Daniel, y cuyo objetivo es el de inspirar la confianza al pueblo y abrirles una expectativa feliz a base de descripciones sobre un feliz futuro, un reino futuro, de la restauración y la soberanía davídica y de la entronización del señorío absoluto de Dios. El tema del reino de Dios llega a hacerse central en la literatura muy bíblica de la época postexílica, después del exilio, y en el tiempo que media entre ambos testamentos. El reino de Dios posee una indiscutible connotación política en el sentido judío, es decir, en el sentido de que la política forma parte de la religión y se refiere concretamente a la liberación con respecto a todas las fuerzas opresoras. También el señorío de Dios que insta sobre todas las cosas tenía que manifestarse políticamente. El Mesías sería aquel que instaure el reino de Dios. El pueblo entero se prepara para su venida.
Los fariseos pensaban que mediante una minuciosa observancia de toda la ley se apresuraría el advenimiento de la transformación de este mundo. Por eso nunca vieron en Jesús que fuera alguien que trajera el reino de Dios, porque él no cumplía minuciosamente eso. Es más, creían, va a llegar el que no rompa ninguna regla, entonces se va a manifestar. Así, de esa forma, se apresuraba ese advenimiento. Los esenios, un grupo de puritanos salidos de los fariseos, y los monjes de la comunidad de Qumran, del cual ya platicaré después, se retiraron al desierto. ¿Sí? ¿Para qué? En un clima de absoluta purificación, observancia legal, viviendo en un estado ideal, poder aguardar y acelerar la irrupción del nuevo orden. Los celotes fervorosos opinaban que mediante la acción de la guerrilla y de violencia se debía provocar la intervención salvífica. Su lema era: solo Yahvé es rey y solo a él serviremos. Y en nombre de esta idea contestaban a los césares el censo, los impuestos y el tributo capital, que aquella época se concretaba en el reconocimiento del emperador como Señor y Dios. La venida del Mesías habría de transformarlo todo, haciendo también que se verificara el fin de este mundo con el comienzo del reinado eterno de Dios. Por otro lado, los apocalípticos estudiaban y procuraban de modo especial descifrar los signos de los tiempos mesiánicos, al tiempo que hacían cálculos de semanas y años de su intento por determinar tanto el tiempo y el espacio de los acontecimientos salvíficos. A pesar de estos elementos de como visiones apocalípticas judías, revela el eterno optimismo que constituye la esencia de toda religión. La situación triste y ambigua de este mundo pecador conocerá su fin algún día. Algún día se apiadará de los hombres y se decidirá a liberarlos para sí de todos los elementos alienantes. El reino de Dios es la expresión simbólica de esta verdad trascendental. Predicar y anunciar el reino de Dios, como lo hicieron los apocalípticos y el mismo Jesús, significa testimoniar el sentido último de la realidad del mundo y su carácter de radical perfectibilidad, que sí que puede ser perfectible, que ha de ser actualizada la única y exclusivamente por Dios. El mesianismo y las categorías que se expresaban la apocalíptica eran, en ese sentido, medios adecuados para que Jesús comunicara su mensaje liberador y revelara su identidad de Hijo de Dios encarnado y de Salvador del mundo. Únicamente en ese lenguaje podía Cristo hacerse entender por sus oyentes, que se hallaban en ansiosa expectación. Lucas 3:15. Cristo participaba de los deseos fundamentales del corazón humano, de la liberación y de la nueva creación. Esa esperanza, pues, expresada en un audaz lenguaje apocalíptico, constituyó el vehículo de la principal revelación de Dios en este mundo. A pesar de estos elementos comunes, la predicación de Cristo se aparta de las expectativas mesiánicas del pueblo. Cristo jamás alimentó el nacionalismo judío, jamás dijo una palabra de la rebelión contra los romanos, ni quiso hacer la menor alusión a la restauración del reino davídico, aun cuando el pueblo aclamara en ese sentido en su canción de entrada a Jerusalén, y a pesar de la inscripción de la cruz que se escribiera Rey de los Judíos. Los mismos discípulos no ocultaban su tendencia nacionalista. Nosotros esperábamos que él sería el libertador de Israel, dicen los discípulos de Emaús, mientras los apóstoles en la despedida definitiva le preguntaban: Señor, ¿cuándo vas a establecer el reino de Israel?
En este sentido, Cristo se decepciona a todos. Su predicación acerca del reino también se aparta de las fantásticas especulaciones de los apocalípticos con respecto al fin del mundo y a los signos que han de producirse en la naturaleza y en las naciones. Cristo renuncia a las fabulosas descripciones del juicio final y la resurrección de los muertos, a la pregunta que más inquietaba al pueblo: ¿hasta cuándo, Señor? Y Cristo responde sencillamente: estén preparados, porque en el momento que menos lo piensen, vendrá el Hijo del Hombre. Lo que más destaca a Jesús es la autoridad con que anuncia que el reino, y lo hace presente por medio de signos y gestos inauditos. A pesar de ello, el mesianismo político, a pesar de las tentaciones de Jesús narradas en los sinópticos, constituyó para Cristo una auténtica tentación. Hace ya tiempo que los exegetas vienen interpretando la tentación como una experiencia espiritual de Jesús puesta en forma parabólica en un mashal para instrucción de los apóstoles. Cristo superó las tentaciones del mesianismo político de su tiempo. Se manifiesta en tres modalidades y corrientes: la profética, con la aparición del Mesías en el desierto; la sacerdotal, con la manifestación del libertador en el templo; la política, con la revelación del Mesías en la montaña de Dios. Ahora bien, las tres tentaciones narradas por los sinópticos pretenden mostrar cómo Jesucristo superó los tres tipos de mesianismo: del desierto, de lo alto de la montaña y del pináculo del templo. Es evidente que el Mesías es Cristo, pero no de tipo político. Su reino no puede ser privatizado y reducido a una sola parte de la realidad, que es política. Él vino para sanar toda realidad en todas sus dimensiones cósmicas y sociales. El gran drama de la vida de Cristo fue un intento por suprimir el contenido ideológico que se encerraba en la expresión reino de Dios, y hacer que el pueblo y discípulos comprendieran que significaba algo mucho más profundo, que exige la conversión de la persona y la transformación radical de su mundo, en el sentido del amor a los amigos y enemigos, la superación de todos los elementos hostiles al hombre y a Dios, a quienes escandalizaban, de la contradicción entre sus pretensiones y su sencillo origen de humilde familia. Lo dices todo: dichoso aquel que no se escandalice de mí. El reino de Dios se presenta débil y carente de aparatosidad, pero como la semilla que se echa en la tierra, como grano de mostaza menor de todas las semillas de Palestina, o como el fermento de la masa. La aparente pequeñez esconde y promete un glorioso futuro. Un poco de fermento levanta toda la masa. La semilla crece y la produce espiga repleta de trigo. El grano de mostaza crece y hace mayor que todas las hortalizas. En el comienzo ya está presente el final. Con Cristo, el reino comenzó ya a actuar en el mundo. El viejo orden ya se encuentra caminando hacia su término. Ya despunta el sol que no conoce ocaso. Ha irrumpido el tiempo de la liberación. En el siguiente capítulo analizaremos la predicación de Jesús sobre el reino, que significa una revolución de modo de pensar y de actuar de la persona, así como de la transformación del mundo y de las cosas de la persona. Conclusión: Él asumió nuestros profundos anhelos. De todo lo anterior debemos tener nuestra certeza una cosa: la encarnación de Dios no significa simplemente que Dios se hizo hombre. Quiere decir mucho más. Quiere decir que Dios tomó realmente parte de nuestra condición humana y asumió nuestros más profundos anhelos, que utilizó nuestro propio lenguaje fuertemente marcado con contenidos ideológicos, como puede ser el reino de Dios. Quiero decir, y trato de vaciar nuestro lenguaje y darle un nuevo sentido de total liberación y absoluta esperanza, que mostró con signos y comportamientos típicos ese nuevo contenido. El reino de Dios que Jesús predicó
ya no es una utopía humana imposible, sino que porque ninguna cosa es imposible para Dios. El reino es una realidad ya incipiente dentro de nuestro mundo. Con Jesús dio comienzo una gran alegría para todos, que ahora ya sabemos que con el nuevo orden por él introducido será cierto aquello que el Apocalipsis nos prometía cuando hablaba de la erupción de un cielo nuevo y una tierra nueva. Con él ya no es posible oír como un eco lejano, pero cierto, aquellas palabras fieles y verdaderas. He aquí que hago un mundo nuevo. Hecho está. Bueno, entonces dice, el reino de Dios o el reino de los cielos, bueno, el reino de Dios empieza desde el momento en que Cristo llega. Es cuando se empieza esa transformación, ese nuevo mundo. Sí, cuando se encarnó. Desde el momento de la encarnación, entonces. Sí. A partir de ahí ya estamos en el reino de los cielos. Incipiente, ¿no? Como la semilla de mostaza. ¿No? Que empieza. Decimos ya, pero todavía no. Tiene pequeños momentos, tiene pequeños lapsos en que se realiza en medio de nosotros, porque después vamos a ver cómo nos lo dejó a nosotros, ¿no? Para que nosotros los construyamos. Eso va a ser otra cosa, pero ahorita hay que es otro tema que habría que tratar, que vamos a desarrollar más después. Señores, con ustedes. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les lleve a lugar de siempre. Amén.